¿Por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios si pecó tanto? Cuando pensamos en el rey David, normalmente recordamos al joven pastor que derrotó al gigante Goliat con una simple piedra y una honda. Su historia ha inspirado películas, libros, series y predicaciones durante siglos. Porque David representa algo que toca profundamente al ser humano. La idea de que alguien pequeño, ignorado y aparentemente débil puede ser escogido por Dios para hacer cosas extraordinarias. David era el menor de sus hermanos. Ni siquiera su propio padre pensó en él cuando el profeta Samuel llegó a buscar al futuro rey de Israel. Pero Dios vio algo que nadie más podía ver. Y fue entonces cuando la Biblia dijo una de las frases más impactantes de toda la Escritura. He hallado a David, un hombre conforme a mi corazón. Ahora bien, aquí parece una enorme contradicción, porque cuando uno escucha esa frase imagina a un hombre perfecto, un hombre santo, un hombre intachable. Pero la verdad es que David estuvo muy lejos de eso. De hecho, David cometió algunos de los pecados más graves registrados en la Biblia. Entonces, ¿cómo pudo Dios decir que David era un hombre conforme a su corazón si falló de maneras tan terribles? El pecado más conocido de David fue el adulterio con Betsabé. Mientras sus soldados estaban en guerra, David decidió quedarse en el palacio y una tarde vio a una mujer bañándose. Esa mujer era Betsabé, esposa de Urías, uno de los soldados más leales del reino. David la mandó traer y se acostó con ella. Y cuando ella quedó embarazada, el rey intentó esconder su pecado. Primero quiso manipular a Urías para que creyera que el hijo era suyo. Pero como el plan no funcionó, David hizo algo todavía peor. Ordenó que Urías fuera colocado al frente de la batalla para que muriera. Sí, el hombre que escribió salmos y adoraba a Dios terminó manchándose las manos de sangre para encubrir su pecado. En otra ocasión, David ordenó hacer un censo militar en Israel. Puede parecer algo normal, pero el problema era el motivo detrás de esa decisión. David dejó de confiar en Dios y comenzó a confiar en el tamaño de su ejército. Su seguridad ya no estaba en el Señor, sino en el poder humano. Y por causa de su orgullo, miles de personas murieron bajo juicio. David entendió demasiado tarde que un rey no debía depender de números, sino de Dios. Hubo un momento donde David quiso traer el arca del pacto de regreso a Jerusalén. La intención parecía buena, pero ignoraron las instrucciones de Dios sobre cómo debía transportarse el arca. La colocaron sobre un carro, y cuando los bueyes tropezaron, un hombre llamado Usa extendió la mano para sostenerla. En ese instante, murió. Y aunque muchos culpan solamente a Usa, la responsabilidad también recaía sobre David, porque como líder espiritual del pueblo debía obedecer las instrucciones de Dios y no actuar impulsivamente. David aprendió que no basta con tener buenas intenciones, también debemos obedecer a Dios correctamente. Uno de los episodios más dolorosos de la vida de David ocurrió dentro de su propia familia. Su hija Tamar fue abusada por su medio hermano Amnón, y aunque David se llenó de ira al enterarse, no hizo justicia. No defendió a su hija. No castigó al culpable. Su pasividad destruyó a su familia y abrió la puerta a una cadena de violencia, odio y muerte dentro de su casa. David no solo pecó por lo que hizo, también pecó por lo que dejó de hacer. Entonces, ¿por qué Dios lo llamó un hombre conforme a su corazón? Aquí está la parte más importante.
Dios nunca dijo que David era perfecto. Lo que hacía diferente a David era su corazón. David era profundamente humilde. A diferencia de muchos reyes, David reconocía sus errores. Cuando el profeta Natán lo confrontó por su pecado con Betsabé, David no intentó justificarse, no culpó a otros y no negó lo ocurrido. David cayó de rodillas y reconoció: he pecado contra Jehová. Eso requiere humildad verdadera. Su arrepentimiento era genuino. David no solo sentía culpa, David sentía quebranto. El Salmo 51 muestra el dolor de un hombre destruido por su propio pecado. David no estaba triste solo por las consecuencias, estaba triste porque había ofendido a Dios. Y algo importante es que la Biblia nunca vuelve a registrar que David repitiera esos mismos pecados deliberadamente. Su arrepentimiento produjo un cambio. David confiaba plenamente en Dios. Desde joven, David entendió algo que muchos nunca aprenden: la victoria no depende de la fuerza humana. Cuando enfrentó a Goliat, no fue con armadura ni espada, fue en el nombre del Señor. David constantemente consultaba a Dios antes de tomar decisiones. En medio de guerras, persecuciones y peligros, se refugiaba en Dios. Los salmos están llenos de esto. David lloraba delante de Dios, cantaba delante de Dios, se quebrantaba delante de Dios. Tenía una relación real con Él. Nunca quiso tomar el lugar de Dios. Aunque Saúl intentó matarlo muchas veces, David jamás quiso vengarse. Tuvo oportunidades claras para matar al rey y aún así no lo hizo. ¿Por qué? Porque respetaba la autoridad que Dios había establecido. David entendía que si Dios había puesto a Saúl como rey, solo Dios podía quitarlo. Eso demuestra temor de Dios y un corazón sometido. David amaba la presencia de Dios. Más que poder, riqueza o fama, David anhelaba a Dios. Por eso escribió cosas como: una cosa he demandado a Jehová, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. David no era perfecto, pero sí era alguien que siempre volvía a Dios. Y eso cambia todo. Tan importante fue David en el plan de Dios que el Mesías prometido vino de su descendencia. A Jesús muchas veces lo llamaron hijo de David. Dios tomó la vida rota de un pastor imperfecto y la conectó con el plan de salvación para toda la humanidad. Eso nos muestra algo poderoso. Dios no busca personas perfectas, busca corazones rendidos. La historia de David nos deja una esperanza enorme, porque significa que nuestros errores no tienen que definir nuestro destino. Sí, Dios aborrece el pecado, pero también es misericordioso. Él perdona, Él restaura y Él levanta. Y cuando fallamos, no quiere que huyamos de Él, quiere que corramos hacia Él con arrepentimiento genuino. Porque Dios mira más allá de nuestras apariencias, más allá de nuestras caídas, más allá de nuestras obras. Dios mira el corazón. Y quizás hoy tú sientes que has fallado demasiado. Pero la vida de David demuestra que un corazón arrepentido todavía puede ser usado por Dios.